Nuevamente le quiero agradecer a Sergio Chamorro y al maestro Manuel Reina Muñoz haber aceptado esta invitación para estar aquí con nosotros en la jornada de Veracruz. Manuel, regresando al tema que interrumpimos en el segmento anterior, íbamos a abordar el análisis del proceso electoral. ¿Cómo lo observas? Ya la vez anterior, bueno, nos caracterizabas que, bueno, había descontento, por ahí surge el gato Morris también como una expresión política, finalmente, de la ciudadanía. Sin embargo, ya en los interlingüis de la elección. Mira, a mí me preocupa mucho que en estas elecciones se haya visto un Partido Revolucionario Institucional que pareciera que regresa a los años 50, 60, cuando en el escenario de aquel desarrollo estabilizador, con un gran éxito económico, un crecimiento del 6.9%, el Partido Revolucionario Institucional escogía a sus contrincantes. Decía quién podía tener más votos, quién iba a la Cámara de Diputados, y escogía a los diputados. Hoy nosotros vemos que hay una votación notable y numerosa para partidos de reciente creación, como el Partido Cardenista, el AVE, ¿no? O el Partido Alternativa Veracruzana, AVE, que sabemos la manera tan rápida que tuvo su votación. Otro fenómeno que se repite es que en aquella época el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral. La autoridad electoral radicaba en el secretario de Gobernación. Gobierno y autoridad electoral juntos. Hoy tenemos un Instituto Electoral veracruzano de dudosa confiabilidad. No, es omiso para rendir cuentas. No nos informa realmente qué está pasando. Entonces, ¿por qué hace eso? Pues porque pareciera que es un empleado, es una secretaría de gobierno, igual que en el pasado. Otro detalle importante es un uso excesivo de dinero. Antes las campañas eran costosísimas, había grandes fiestas para la población, grandes promesas, se traían artistas nacionales recorriendo, concentraciones que implicaban muchos gastos. Ahora también parece ser que es lo mismo, unas campañas muy costosas, pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque también hay cambios nuevos. La política es cada vez más costosa. Mucho dinero, y mucho dinero me lleva a mí a pensar que una vez que estás en el cargo, tienes que recuperar el dinero. Una vez que estás en el cargo, tienes que recuperar aquel apoyo que recibiste, lo tienes que pagar. Ahora, ¿cómo lo pagas? Queda la incógnita o queda el trabajo para una instancia de vigilancia ciudadana. Con concesiones, ¿no? Se concesiona un terreno o con aumentar los costos de la obra pública. Entonces, se está pervirtiendo la política. Ya no se busca el bien común, se busca el bien personal. El personal y de mis allegados. Entonces, este es un nuevo escenario, se parece al otro, pero ahora tiene novedades. Y por último, para no decir todo de una vez, hubo mucha violencia. Y entonces esta violencia sacó de la jugada a algunos candidatos, metió a otros, y no nos augura una transparencia en el proceso electoral. No nos augura que los candidatos que ganaron realmente estén preocupados por la problemática de la sociedad, de su comunidad o de su ayuntamiento. Entonces hay dudas. ¿Sigue gobernando entonces sin la gente los gobiernos? Yo creo que eso es evidente. Yo creo que es evidente que hay un distanciamiento, hay una lejanía entre el gobernante
y la sociedad. La sociedad está por acá abajo reclamando todos los días vialidad, reclamando todos los días no contaminación, reclamando todos los días empleo, obra pública. Y los gobernantes están acá, están discutiendo cuestiones, asuntos globales. Asuntos globales. ¿Cómo le hacemos para instalar un nuevo Soriana? ¿Cómo instalamos en la costa unos fideicomisos costosísimos? ¿Y cómo utilizamos algunos recursos naturales para beneficio de las transnacionales mineras, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gestión pública se convierte en plan de negocios, ¿no? Plan de negocios. Manuel, ¿y cuál es el papel de la oposición, por ejemplo? Pierde el Partido Acción Nacional la presidencia de la República, se desfonda, entra en crisis interna, igual sucede con el PRD ya es histórico en Veracruz, pero ¿cómo queda la oposición en Veracruz? ¿Existe, no existe? ¿Es funcional al poder? Bueno, esta oposición es de una amplitud y complejidad que una de las manifestaciones de esta oposición es fenómenos como el gato Morris o fenómenos como los votos nulos. En poblaciones como Jalapa, el voto nulo es significativo. Y tú dices, el voto nulo porque no saben votar. Pues no les interesa. Entonces la oposición va, voto nulo, candidato no registrado, hasta partidos, hasta el abstencionismo, desinterés. Entonces hace falta que una oposición sea institucional. Si no es institucional, a mí me preocuparía, porque tiene que tener su canal de manifestación para que no haya violencia. Yo no quiero violencia, ojalá y no haya violencia. A la violencia, a los que menos tenemos o a los que menos tienen, son los más perjudicados. Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, ahorita está el gran dilema que va a pasar con el PRD en el Pacto por México, que va a ser el PAN. Su propuesta va a coincidir con la de el licenciado Peña Nieto, va a coincidir o no va a coincidir, y viene un debate, y viene la reforma fiscal, y eventualmente la reforma política, que incluye cuestiones electorales. Entonces le van a mantener la ciudadanía en una tensión, y en una tensión que va a significar, ojalá y sea de manera civilizada, en las calles. No olvidemos que este gobierno se inauguró el 1 de diciembre con una violencia inaudita que no nos conviene. Entonces, no debe de haber esta violencia. Entonces, para que no haya violencia, bueno, no le puedes decir al ciudadano que no salga, pero sí tienes que tener interlocutores que decir, vamos a mantenernos en orden, Su derecho de manifestación se respeta, pero también no alteración del orden. Pues qué difícil es la cosa. Sí, es verdaderamente complicado. Finalmente, Manuel, ¿qué escenario configura este resultado de la elección del 7 de julio? Es decir, el escenario político a mediano plazo, de aquí a, como dice Sergio, el 2015, pues van a seguir moviendo al gato Morris en esto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que todo está pendido de alfileres. Va a depender mucho de estas reformas estructurales, de la salida que se le den los partidos políticos, de cómo se comporten los líderes. Recordemos que en 2008 hubo un intento de reforma energética que terminó con el compromiso de una refinería que 4 años después... La primera piedra. Entonces, ¿cómo le piden luego a la ciudadanía el respeto cuando los propios gobernantes no cumplen sus compromisos? Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, yo quisiera que la economía mejorara, y no está mejorando. Yo quisiera que hubiera empleo, y empleo formal, como manda el artículo 123 de la Constitución, no nada más con un pago de que con comprende tus vacaciones, tu servicio médico. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues depende de la estabilidad que tenga el país, o como se diría eventualmente, de la gobernabilidad. Y para que exista gobernabilidad, el gobierno tiene que cumplir sus compromisos.
Bien. Sergio, finalmente, ¿nos puedes repetir el lugar, la hora y la fecha pues del foro y cuál es el propósito? Porque igual no vale la pena insistir en Sí, muchas gracias. Es en el Café Teatro Tierra Luna, este miércoles 14 a las 19:30, y pues vamos a platicar precisamente, hacer un análisis del fenómeno, la incidencia en las elecciones y el futuro del gato Morris, que nos han pedido mucho. De hecho, compartimos mucho la opinión del maestro Reina cuando habla. Nosotros, uno de los principales puntos que criticamos al inicio de estas campañas, pues fue que siguen haciendo los partidos campañas como en los 70s, ¿no? O sea, el acarreo de votantes, la despensa, el paraguas, el tortillero. De hecho, uno de los primeros GAF fue eso: a ti ya te tocó tortillero, ¿no? Pues así era, ¿no? No había no hay un cambio, no hay una renovación de los partidos. Hoy me despierto con una noticia muy interesante, que digo, ¿cuándo vamos a ver eso en México, no? Hay elecciones en Suecia, y un candidato fuerte, su campaña no es así. Su campaña se metió en un taxi a manejar. Todos sabemos aquí en Jalapa que si nos metemos a un taxi vamos a platicar con el taxista de las quejas, ¿no? De la calle no mal pavimentada, de lo que pasó aquí, del cierre de allá. Bueno, pues parece ser que en Suecia no cantan mal las rancheras, pero el candidato inteligentemente se subió al taxi de taxista y va platicando con la ciudadanía y va escuchando cuál es la queja, qué es lo que sucede, como un ciudadano cualquiera, de un tú a tú. Y cuando se va a bajar del taxi, le da la mano soy yo, y voy a tomar en cuenta sus opiniones. ¿Cuándo vamos a ver aquí eso, no? O sea, y es parte de lo que hizo Morris, ¿no? O sea, vamos a refrescar las campañas, dejemos de estar haciendo las campañas de los 70s. Estamos en el siglo XXI, no estamos utilizando nada de las nuevas tecnologías y no estamos haciendo nada creativo como para llegarle a la ciudadanía por otro lado, ¿no? Más refrescante y decir, en verdad te quiero ayudar, pero parece ser que eso no existe. Por eso si seguimos haciendo campañas como en los años 70, es porque queremos que las cosas se queden como en la época de López Portillo, ¿no? Oye, ¿va a estar el gato Morris ahí en cuerpo presente? No, ¿cómo que en cuerpo presente? No, todavía no, tiene 7 vidas. No, el gato no va a participar. Vamos a tratar de tener una transmisión, si se puede, diferida de su actividad principal, que es dormir. Como buen candidato, pues él quiere seguir practicando una de las mejores, no hacer nada, dormir y comer bien. Así es. Sergio Chamorro, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Maestro Manuel, muchísimas gracias a ti. Con esto nos vamos. Gracias.